Muchas gracias, buenas tardes. Yo no seré tan valiente como Rafa y el resto de ponentes en hacer una salutación en euskera. Pido disculpas, pero aprenderé la próxima. Tomaré nota, tomaré nota. También agradezco a la organización que nos hayáis invitado. Yo intentaré, aportar un par de ideas en relación al para qué de la acción comunitaria y un poco a la evolución que se ha dado en... Ahora os enseñaré, ya veréis que yo no tengo una gran presentación, yo os enseñaré un triangulito, un esquema muy básico, pero a nosotros nos ha ayudado bastante a ordenarnos algunas ideas. Para no repetirme, lo que haré será no ceñirme solo a este dibujito, a este triángulo que os enseño ahora, sino intentar enmarcar un poco desde mi trayectoria y mi vivencia así más profesional, la cual pasó como 8 años de mi vida en una lógica muy trabajando del lado del movimiento social y asociativo en el impulso de planes comunitarios a una etapa actual en la que centro mi trabajo trabajando en servicios públicos, con profesionales de servicios públicos, ¿no? También con esta mirada comunitaria. Y yo lo que recuerdo, y hoy en el taller que hemos tenido, como que lo he vivido así en primera persona, me han recordado muchas cosas, ¿no? de que viví años atrás. Era que cuando trabajábamos con las asociaciones de vecinos, nosotros teníamos un punto de partida o un discurso que era se está invirtiendo mucho dinero público. Bueno, aquí el consenso estaba en que se estaba invirtiendo mucho dinero público en determinados barrios y que después de 20 años de inversión pública las desigualdades y las problemáticas sociales de muchos colectivos no habían cambiado. Es decir, tenemos centros de salud, se han puesto escuelas, hay un centro cívico. Y aun y habiendo mucha inversión pública, que nos damos cuenta de que los barrios que estaban a la cola siguen estando a la cola. En aquel momento, ¿no? desde esa postura del movimiento vecinal, yo recuerdo que decíamos, nosotros queremos ser motor de la construcción de la propuesta y el cambio. Queremos recursos para incidir sobre lo que está pasando en nuestros barrios. Y yo recuerdo perfectamente que nuestro discurso era, vosotros no sabéis, nosotros somos los que sabemos, y con recursos seremos capaces de transformar la realidad. Bueno, ese era nuestro discurso, nuestra mirada, y en eso batallamos mucho tiempo, mucho tiempo. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta de una cosa, yo cuando estaba en aquel lado, ahora estoy en otro, cuando estaba en aquel lado, que eso que nosotros idealizábamos y que explicábamos, ¿no? Y que era un elemento de negociación con el poder público, que era somos una comunidad organizada y con recursos daremos respuesta, pues eso no era real. Vivíamos en territorios donde la comunidad estaba fragmentada, donde existía la desconfianza, donde no había cooperación y habían claras desigualdades en las relaciones de poder en el territorio. Había mucha gente que estaba fuera de todo, fuera del acceso a los servicios públicos, fuera de la vida cotidiana y social de lo que ocurría en el día a día, y teníamos la suerte, para algunas cosas, o la desgracia para otras, de tener algunos interlocutores que conflictuaban con la administración para conseguir conquistas y recursos en ese territorio, ¿no? Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que esta lógica de que podemos hacerlo solos y con recursos lo haremos, pues no era tan cierta, porque éramos más, aunque no lo decíamos públicamente, éramos más frágiles y más débiles de lo que intentábamos aparentar. Y nos empezamos a dar cuenta de que esta lógica debía ser no tanto de solo lo vamos a hacer, sino solas no podemos, y estas solas no podemos es, los servicios públicos nos estamos dando cuenta que son públicos, es decir, que los servicios públicos son nuestras escuelas, nuestros centros de salud, nuestros centros cívicos, se ha batallado mucho por conseguirlos y lo que pasa ahí y el papel que tiene ahí la gente es, como un lugar donde se va a consumir o a satisfacer una necesidad y donde no hay una estrategia, ¿no? Una visión de cómo quien pasa por ahí se hace más fuerte, tiene más conciencia y es capaz de hacer cosas para transformar la realidad. Y ahí estábamos, 20 años después, ¿no? De hecho, interesante que en el 96, yo lo recuerdo perfectamente, el centro de la actividad, ¿no? En los planes y las estrategias comunitarias, salvo algunas excepciones que pusieron en foco en problemas muy estructurales y de territorio. Ahora, por ejemplo, había Óscar, yo lo conocí en aquella época, que era un barrio que se tenía que transformar, que tenía luminosos, etc. Más allá de algunas excepciones, se centraba en una dimensión de lo que sabíamos hacer el movimiento social asociativo. Entonces había una dimensión de fortalecimiento social, cultural, etcétera, que estaba muy bien, que cohesionaba el territorio, pero que no estaba dando respuesta a los problemas sociales que tenemos en el territorio.
¿Qué pasó en el... Yo después de esto lo viví, yo estuve un tiempo fuera, estuve trabajando ahí unos años, en el periodo 2007-2009 estoy fuera del país, y cuando vuelvo en el 2009, aterrizo aquí en España con una crisis brutal, y te das cuenta de que esas estructuras de organización comunitaria donde se hacía mucha actividad, pues empiezan a tensionarse, porque, hostia, es que los problemas que se estaban dando en el contexto social ya no eran solo en algunos barrios, es que era en todos sitios, en todos sitios. Y es más, la visión o la perspectiva de que las cosas se podían solucionar cada vez está más jodida, ¿no? Empezamos a darnos cuenta de que habían problemas que habían emergido, que ya no se trataba de que cómo conseguíamos que la gente que había caído del sistema consiguiera un trabajo para volverse a ganar la vida. Es que nos estamos empezando a dar cuenta de que se empezaban a generar bolsas de pobreza y de paro que eran estructurales y que habían personas y familias con determinada edad no volverían a trabajar. Es que nos estábamos dando cuenta que habían personas que estaban quedando totalmente aisladas en los territorios y los servicios públicos no eran capaces de dar respuesta a sus necesidades cotidianas, ¿no? Entonces ahí es como cuando se entra también en una tensión. Yo pienso que es interesante también la lectura que empiezan a hacer algunas profesionales, que es, aquí hay que cambiar el marco, ¿no? Y no se trata de discutirnos, ¿no?, quién lo hace mejor y quién tiene la razón, sino cómo encontramos un punto de encuentro que nos posibilite construir una respuesta que tenga un impacto real sobre lo que está ocurriendo en la vida cotidiana en el barrio. Partiendo de lo que había, y lo que había, pienso que para algo que hemos aprendido y que a nosotros hoy nos ayuda es el principio de realidad. Es decir, esta comunidad que nosotros idealizábamos cuando yo estaba en Los Vecinos, ¿no?, y que a veces idealizamos cuando miramos algún territorio que sí que existen programas comunitarios muy potentes, esa comunidad vertebrada, organizada, no existe. No existe. Hay algunas personas que son activas, que tienen ilusión, que tienen capacidad de hacer, que tienen capacidad de diálogo, pero la gran mayoría de los mortales de aquel lugar viven solos, aislados, e intentan sobrevivir en el día a día, bebiendo sus penurias en la intimidad. Entonces, ¿cómo rompemos eso? La estrategia comunitaria debería empezar a pensar cómo se construye comunidad con esos actores, ¿no? Ese es el enmarque, ¿no? Es decir, lo primero, ¿no?, en los años 90 había mucha esta lógica de la dinamización más social, cultural, que estaba muy bien y tenía mucho sentido, ¿no? No nos preocupábamos tanto si éramos capaces de dar respuesta a problemas estructurales. A partir del 2011 es que es una necesidad básica dar respuesta a problemas estructurales. A mí la idea que me gusta, que empiezo a sentir cuando empiezo a trabajar, ¿no?, después en esta etapa con profesionales de los servicios sociales, ¿no?, y con algunas instituciones, que se empieza a hacer una lectura, o hay gente que empezamos a tener una lectura de que no es solo de solas no queremos, sino es que solas no podemos, sino es que solas no queremos. Y no queremos porque aquí estamos planteando que en un sistema, ¿no?, en el que genera desigualdad, genera competitividad y genera unos ganadores y otros perdedores, hemos de buscar maneras distintas donde el ciudadano tenga un papel diferente. Es decir, no podemos concebir de que daremos una respuesta de los servicios públicos sin pensar de que hoy la salvación está en que los ciudadanos sean capaces de hacer y sean capaces de pensar y ser críticos con las reglas del juego que le condicionan en el día a día, ¿no? Es decir, muy en resumen, solas no podemos porque, como sabéis, quienes están en servicios sociales, la presión asistencial nos desborda, pero es que solas no queremos porque queremos construir un modelo diferente. Queremos construir un modelo diferente donde la ciudadanía tenga un papel activo y sea capaz, ¿no?, de hacer propuestas y transformar. Dicho esto, vale, muy bien, qué bonito, ¿no? Es decir, solas no podemos, solas no queremos, venga, bien, sí. ¿Y esto de qué va? ¿Y esto cómo se organiza? Aquí hay un reto. A nosotros algo que nos ayuda mucho es pensar cuáles son esos tres pilares que nos deberían ayudar a organizar, ¿no?, o a promover otro tipo de relación entre la ciudadanía, ¿no?, entre lo que llamamos comunidad, que para nosotros, cuando hablamos de comunidad, entendemos que son los servicios públicos, son los ciudadanos que viven en un territorio, estén organizados o no, y son las instituciones públicas. ¿Cómo generamos un modelo de relación que sea capaz de generar conciencia, organización y capacidad de hacer? Y planteamos estos tres pilares que pongo en este triangulito, ¿no?, que a los del IGOM nos gusta mucho hacer triángulos, ¿no? Entonces vemos aquí que hay tres elementos que son... Esto lo hacemos con una lógica que os estaba diciendo ahora, ¿no?, de empoderar a la gente y fortalecerla. Es decir, que no se trata de solo dar respuestas a problemas, sino se trata de hacer partícipe a la gente
en generar esa respuesta a esos problemas. Ahora, cuando ponga un ejemplo en servicios sociales, yo pienso que os ayudará, ¿eh? Ahora queda como muy abstracto, pero pienso que os ayudará, ¿eh? Hay una dimensión que también es clave, que es, esto lo hacemos desde la lógica de que queremos promover unas nuevas relaciones en el territorio y queremos facilitar el acceso y universalizar el acceso a los servicios públicos a la población. Y aquí hay una dimensión inclusiva clarísima. No se trata de trabajar con quienes son más fuertes, están mejor organizados y saben hablar mejor y saben construir y hacer proyectos mejor con nosotros, sino se trata de trabajar con la población que tenemos en los territorios. Y hay gente que es muy frágil y hay gente que está mejor organizada. Pero para mí una esencia clave, ¿no?, cuando planteamos articular estrategias de acción comunitaria es este elemento que para mí es indisociable, que es la inclusión, con esta lógica de que nadie quede fuera, que los más débiles no queden fuera y que todo el mundo pueda acceder a los recursos públicos, y la democracia en el sentido de que seamos capaces de generar relaciones donde se den, bueno, pues eso, ¿no?, relaciones democráticas entre estas personas con las que trabajamos, ¿no? Y por último hay un para qué, es decir, con la que está cayendo, o esto sirve de algo, o esto es folclore, vamos a hacer, no sé, otra cosa, ¿no? Pero esto o da respuesta a los problemas o no tiene ningún sentido. Entonces, la acción comunitaria se vertebra y tiene sentido desde el punto de vista en que tiene una intencionalidad clara de dar de dar respuesta a los problemas de la gente. Segundo paso, ¿no? Os hablaba, ¿no?, una evolución un poco del contexto, 3 elementos que nos dan algunas pistas, ¿no? Una idea que surge por aquí, que es esto de acción comunitaria, si le ponemos un título, lo vamos a llamar intentar, ¿no?, pensando en que toda esa comunidad es alguien que tiene algo en común, que de hecho al final acaba siendo un espacio de referencia y de relación en muchas ocasiones, que hace que se den relaciones de interdependencia, ¿no?, entre quien hace cosas y quien no hace, ¿no?, entre quien tiene y no tiene, etcétera, etcétera, ¿no?, en un territorio. En esas relaciones de interdependencia que están en ese territorio, nosotros vamos a intentar incidir con la idea de promover la cooperación entre esos colectivos para intentar construir propuestas, es decir, para pensar qué hacer, pero para hacerlo con las personas, ¿no? Entonces sería el segundo paso, ¿no? Es decir, bueno, ¿en qué pilares hemos aprendido un poco que nos dan sentido a esta idea de la acción comunitaria? Muy bien, vale, pero ¿y esto en qué se concreta? ¿Esto de qué va? Entonces, para mí hay 2 ideas centrales y una... Bueno, estas ideas no son mías, de hecho muchas de las ideas que planteo a veces son de Óscar, con quien he tenido la suerte de trabajar mucho tiempo, ¿no? Pero hay una idea que es central cuando se empieza a trabajar en la lógica desde los servicios públicos, que es la comunidad, esta comunidad idealizada, de la cual solo conocemos algunos referentes que tienen capacidad de interlocución y que tienen visibilidad, el resto es invisible. Es decir, que hablamos de los vecinos, de la asociación tal y cual, donde hay mucha gente que da invisibilidad. Esta comunidad no solo está fuera de los servicios, sino que la tenemos dentro. Es decir, cada día que abrimos la persiana de los centros de servicios sociales, esa comunidad está en nuestros servicios. Cada día que abrimos la puerta de la escuela, esa comunidad está en nuestros servicios. Cada día que abrimos un centro cívico, esa comunidad la tenemos dentro del servicio. Entonces, ¿cómo nos permite, a partir de ese trabajo de proximidad, empezar a trabajar en esa lógica? Una lógica que avance, ¿no?, en la satisfacción individual de una necesidad a la cual alguien acude a un servicio, pero que nos posibilite trabajar de una manera distinta para generar toma de conciencia y generar capacidad de organización para dar respuesta a las necesidades. Ejemplo concreto ahora, ya casi que se acaba el tiempo, ¿no?, de eso en que se está concretando, por ejemplo, en el análisis o con el grupo de trabajo que hemos estado trabajando este tiempo en los servicios sociales de Barcelona. Estamos muy en el momento de discutir y pensar cómo se podría hacer esto, ¿no? ¿Qué es este discutir y pensar? Nosotros vemos que aquí hay 2 elementos, ¿no? Un elemento que tiene que ver con una nueva mirada en la relación con el ciudadano y un elemento que tiene que ver con una nueva manera de hacer. ¿Qué es esto de la nueva mirada? Es decir, bueno, la acción comunitaria empieza en el momento que nosotros nos relacionamos con una persona, con un individuo y nos damos cuenta, o que generamos un marco donde la gente pueda ver de que su problema individual no es un problema individual, que hay muchas más individualidades que tienen ese problema y ese problema, por lo tanto, no es individual, sino que es un problema social, seguramente es un problema estructural. Y como problema social necesita respuestas sociales. Y para que haya respuestas sociales necesita organización colectiva. Y eso es un paso fundamental a la hora de abordar esta idea de que el trabajo comunitario no solo es relacionarse con lo que hay fuera, sino que en el día a día, ¿no?, en la familia que tenemos en la escuela, ¿no?, en la persona que tenemos en el centro de salud, de tal, hay una materia prima de base con la que trabajar, ¿no? Segundo elemento, ¿no?, es decir, vale, ¿qué otras oportunidades tenemos con esta idea de organizar a la comunidad? Y aquí vemos de que ya hay cosas que ya se hacen y que se hacen bien y que tienen mucho potencial. Un ejemplo de ello, en esta lógica de servicios sociales, es el trabajo que se hace con los grupos.
Nosotros cuando empezamos a hacer este análisis, este trabajo, nos dimos cuenta de que en muchísimos centros de servicios sociales de Barcelona existen grupos que han surgido de una suma de problemas individuales, como son el paro, ¿no? Una persona dependiente, etcétera, etcétera, y esos grupos están ahí. Son grupos que han funcionado muy en la lógica de cómo fortalecemos al individuo en un contexto entre iguales. ¿Cuál es la lectura? Cómo esta relación entre estos iguales es capaz de elaborar de que este problema no es solo suyo, sino que le ocurre a otra gente, y que nos podemos plantear objetivos para trabajar más allá del propio grupo. Es decir, cómo nos relacionamos el grupo con el territorio, con esta idea de intentar articular respuestas. Ahí hay algunos experimentos. ¿Ya? Yo creo que en temas de economía solidaria empieza a haber experimentos, en temas de grupos de cuidadores empieza a haber algún experimento, y pienso que es importante ponerlo en valor, porque muchas veces, ¿no? cuando hablamos de, ¿no?, la acción comunitaria en servicio social, nos olvidamos de que eso está y eso tiene potencial. Yo pienso que eso hay que ponerlo en valor y hay que trabajarlo, ¿no? Y está esta tercera dimensión más comunitaria, que es esta idea de, bueno, si hay este espacio de interacción, ¿no?, de actores diversos en un territorio compartido, ¿no?, estas interdependencias, ¿no?, que también se plasman en organigramas y en maneras de hacer y en servicios públicos que inciden en un territorio, cómo esto tiene un sentido, no para trabajar o para coordinarse dando respuesta a casos individuales, sino para pensar cómo somos capaces de generar nuevos activos en el territorio donde las personas de ese territorio sean protagonistas. Es decir, trabajo... Aquí a veces sale esta confusión, en el grupo salía, recuerdo que lo comentaba, es decir, una cosa es reunirse, coordinarse para trabajar casos, y otra cosa es pensar con otros cómo construimos un proceso en el cual personas con las que estamos trabajando en el día a día puedan hacer ese clic en una mirada en que mi problema no es solo mi problema, sino que es un problema colectivo, donde yo puedo acompañarlas a que empiecen a hacer, donde se sientan capaces y acaben haciendo cosas para ellos y cosas puestas en relación con otras personas que también tienen necesidad en el territorio para dar respuesta a esos problemas, ¿no? Entonces sería como diríamos, el esquema que nos está permitiendo dar un salto, hacer una mirada en que trabajar lo comunitario no solo es trabajar de nosotros y los otros, ¿no?, y cómo están organizados los demás y cómo, ¿no?, interactuamos, negociamos, conflictuamos, sino cómo pensamos de que los servicios públicos son de todos, ¿no?, el territorio genera estas relaciones de interdependencia y cómo a partir de ahí somos, bueno, pues capaces de modelar para avanzar en ese trabajo conjunto. ¿Qué diría yo, así como para cerrar? Por tanto, diríamos, qué bonito. Pues esto, lo bonito o lo difícil es que esto es un reto desde el punto de vista organizativo e institucional. Un reto brutal. Y no solo tiene que ver, con tiempo, recursos y dinero. Tiene que ver cómo somos capaces de que esos tres actores de los que se estaba hablando, ¿no?, la ciudadanía, los recursos, los servicios públicos, las administraciones, reconocen de que son necesarias otras relaciones de poder, de que son necesarias reconocer el saber de otros, la capacidad de hacer de otros y el tener la capacidad de dialogar para llegar a hacer cosas de manera conjunta. Y esto no es fácil. Yo hubo un tiempo que trabajé con Rosa, que estuvo vivir y lo recuerdo perfectamente como personas que trabajaban en los centros de servicios sociales, que impulsaban el proyecto Radars, bueno, por los que no habéis estado en el grupo, ¿no?, un proyecto de vertebrar redes comunitarias, detección de gente mayor y tal. Ellos hacían explícita esa inseguridad de ponerse al frente de personas con las que ellos no tenían una relación de poder, dependencia, de decir te doy, yo te quito, sino era alguien que podía cuestionar lo que hacías, que podía discutir contigo y podía plantearte qué era lo mejor o qué papel podía tener cada uno a la hora de dar respuesta a esa idea, ¿no?, de vertebrar una comunidad. Bueno, eso es un salto brutal. Los equipos de servicios sociales nos dicen, es que esto, ¿cuáles son mis casos? ¿A mí quién me ha dicho que tengo que hacer esto? Bueno, ahí está el reto. Es decir, si es una responsabilidad pública atender a las personas y a los individuos, pues es una responsabilidad pública, si hay esa apuesta política por hacerlo, en pensar cómo nos relacionamos de manera distinta con las personas que tenemos en el territorio. Desde el punto de vista organizativo y de los actores que ya están organizados, también es un reto. También es un reto. Es decir, que este discurso de si nos dan los recursos la administración lo haremos mejor, yo creo que tiene el recorrido que tiene. Y esto se está viendo. Yo la lectura que hago es nadie puede solo. Ni ellos, ¿no?, ni los profesionales, ni la ciudadanía. Es decir, hemos de buscar una fórmula que nos permita trabajar juntos y encontrar respuestas conjuntas. Y institucionalmente también supone un reto. Y se pone un reto de hay apuestas y caminos que tienen que ver por construir marcos de relación donde realmente
se den una nueva, ¿no? Pues eso, ¿no? Unas nuevas relaciones democráticas, donde están claras las reglas del juego, donde esté claro qué se gestiona y cómo se gestiona, donde eso sea transparente y donde a veces, me imagino que para quien gobierna es difícil generar vías, ¿no? Es difícil evitar vías paralelas y llamadas de teléfono y no sé qué, ¿no? Es decir, formas de hacer que no ayudan a este fortalecimiento y a esta visión más de relaciones democráticas que al final es la esencia de poder construir un nuevo modelo de organización social, que es lo que se acaba planteando en esta idea de la acción comunitaria. Me ha pasado en 3 minutos y 17 segundos, lo siento. ¿Sí? Gracias.